Tengo en este momento contacto con el abogado Rodrigo Ugalde, él es el defensor del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Abogado, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gracias por recibir esta llamada. Muchas gracias a ti, Pepe, por el espacio, agradecerte mucho el espacio y aquí a tus órdenes. Buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo marcha el asunto de las audiencias? Entiendo que ayer hubo una larga audiencia de cerca de 15 horas y finalmente tu cliente, en este caso el maestro Uriel Carmona, fue vinculado a proceso. ¿Cuál es la argumentación del juez para vincularlo a proceso en este caso? La argumentación del juez es que a su criterio existieron diversos datos de prueba que la Fiscalía aportó. Por cuanto hace en particular, lo hizo en una entrevista, no fue el dato de prueba que él tomó en consideración para la vinculación a proceso, donde el fiscal da una entrevista en el mes de noviembre del año pasado y con ello el juez decide vincularlo, toda vez que refiere que esa manifestación pudo haber retardado y entorpecimiento las investigaciones que traía la Fiscalía de la Ciudad de México. Ese fue el argumento que refirió el juez. Después de un largo debate por cuanto hace al fuero, a una suspensión que se contaba con un amparo, y aunado a ello, nosotros hicimos valer la falta de competencia por parte del juzgador, toda vez que el delito es claro, el fiscal está siendo formulado de imputación por el delito del artículo 292 bis, que únicamente es aplicable de acuerdo al 256 para funcionarios públicos y servidores públicos de la Ciudad de México. El fiscal no es un servidor público de la Ciudad de México y tampoco el fiscal en ningún momento entorpeció ninguna investigación. Tan es así que existen dos personas vinculadas a proceso y no se ha acreditado en una sentencia que el fiscal en ningún momento haya obstruido la justicia o haya obstruido las detenciones o haya decretado un ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta del cual él tenía conocimiento. Abogado, a ver, pero explícanos por favor, abogado, porque hay cierta confusión. Ciertamente, no tiene él un fuero constitucional que lo exime de poder ser detenido por cualquier delito. ¿Cómo es entonces que se esté violando el fuero? Mira, hoy el presidente de la República dice que la detención del fiscal Uriel Carmona Gándara fue legal. Te voy a poner cómo lo dijo el presidente esta mañana. ¿Legal la detención del fiscal? Legal, porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Eso es lo que dijo el presidente de la República, que fue una detención legal, abogado. Pues sí, yo respeto profundamente la opinión del presidente, pero sin embargo es mi obligación como abogado defensor pues decir que no la comparto. Creo que pues en este caso en particular no le asiste la razón. Esto es un argumento jurídico el que yo te estoy dando. El fuero constitucional fue reconocido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues bueno, él está en su derecho de expresar, como yo también estoy en mi libertad de expresión, haciendo esta manifestación, pues obviamente atendiendo un principio de legalidad, ¿no? Yo estoy hablando con la ley en la mano, el fiscal contaba con fuero y repito, este fuero fue obviamente ratificado ante la controversia constitucional que promovió el Congreso del Estado de Morelos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y resolvieron de fondo 4 ministros con solo un voto en contra. Entonces, a mi criterio jurídico, el máximo tribunal le reconoció un fuero, por ende, sí tiene fuero, no podía ser procesado y mucho menos detenido en su propio estado, donde también cuenta con fuero. ¿Consideras tú, ya sé que eres abogado y esto no compete a tu área estrictamente legal, pero vamos, tú no consideras a tu cliente un perseguido político? Hago la pregunta con base en ciertas evidencias precisamente de carácter político, donde se argumenta que había desde un principio la intención del gobierno federal de tratar de provocar la renuncia del fiscal incómodo para el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien pertenece a un partido, o bueno, dice que pertenece a un partido político avalado 100% por Morena. Había que quitarle a ese fiscal
que era un dolor de muelas. Entiendo que esto se manejó por parte de diputados de oposición al partido que representa los intereses de Cuauhtémoc Blanco, y sin embargo incluso el secretario de Gobernación lo rechazó, diciéndole a quienes lo reclamaron que había que quitar ese fiscal del camino. Esto ya viene de tiempo atrás. ¿A partir de qué hechos? A partir de los hechos relacionados con la muerte de Ariadna, esta joven cuyo cadáver apareció el 31 de octubre del año pasado en el territorio morelense, y de ahí se deriva toda esta serie de informaciones que contradicen la autopsia realizada por Morelos, los peritos de Morelos. En la Fiscalía de la Ciudad de México hacen ver que el fiscal de Morelos mintió por proteger a un allegado, a un conocido, y ahí estamos, en eso estamos. Por favor, oriéntanos. Pues mira, realmente el fiscal en ningún momento dentro de la formulación de imputación se acreditó que el fiscal tuviese relación con esta persona, con el de nombre Rautel N. Aquí realmente las cuestiones políticas, estimado Pepe, con todo el respeto que tú me mereces, entenderás que yo tengo que ver este asunto de manera objetiva, y yo estoy presentando obviamente los recursos legales que me competen en mi carácter de abogado defensor. No puedo pronunciarme más allá, puesto que no tengo yo conciencia, es decir, yo no soy un funcionario de la Fiscalía, tampoco soy un funcionario público que me conste si alguien orquestó esta situación o no. Yo simplemente me estoy enfocando en la defensa. Por supuesto que da mucho a desear que el propio Poder Judicial de la Ciudad de México, por conducto de un juez de control, tampoco puedo generalizar, todo el Poder Judicial se haya prestado a imponer una medida de prisión preventiva justificada, supuestamente justificada, en un delito que no lo ameritaba. Eso da a entender, pues obviamente, muchos valores entendidos que la sociedad podría sacar sus conclusiones. No soy yo la persona idónea para poderme manifestar. Yo soy un hombre de leyes y por supuesto que confío en las instituciones de mi país, y creo que al final del día saldrán las cosas como deben de salir. Para eso existen obviamente otras instancias para poder apelar, y yo creo que mientras actores políticos no se interpongan en lo legal y tengamos un piso parejo, que es lo único que se pide, pues creo que nos asistirá la razón. De pronunciamientos de diversos funcionarios, pues sinceramente yo soy una persona que actúa de manera muy objetiva en mi trabajo, y no me puedo dejar influir por cuestiones políticas. Tengo que estar muy enfocado en el tema que estoy atendiendo, que en este caso, por supuesto, es el juicio de amparo que estoy preparando con la audiencia que hoy nos fue entregada, ¿no? Exactamente, a ese punto iba concretamente, Rodrigo, y te entiendo muy bien la postura del abogado defensor. Ciertamente ya se ha obtenido una suspensión para el cese de actos de incomunicación, tortura psicológica y mediática contra tu defendido y contra una posible extradición hacia Estados Unidos. ¿Me podrías explicar, por favor? Sí, bueno, eso se puso de manera ad cautelam, es decir, es un requisito de forma, no de fondo, del amparo. Esto previendo y a petición del fiscal, toda vez que, derivado de la magnitud del operativo que se implementó, pues se tenía en ese momento el temor fundado de que incluso pues se le hubiera podido fincar algún cargo en el extranjero. Nada más se hizo de manera preventiva, como todo ciudadano tiene derecho a presentar un juicio de amparo, y las autoridades responsables tendrán la obligación de rendir su informe justificado, y en ese momento sabremos si cuenta con alguna otra investigación en el extranjero. En este caso en Estados Unidos se pidió a pregunta expresa. Esto también aunado pues obviamente al hostigamiento que continúa dentro del domicilio del fiscal. Sigue acordonado, siguen patrullas alrededor del mismo. Entonces pues es una cuestión muy delicada en la cual su familia está sumamente nerviosa, temen por su seguridad, temen por la integridad de su familia. El fiscal me lo ha externado del por qué no se han retirado si ya la orden de cateo tenía los fines únicamente para la ejecución de la orden de aprehensión, y siguen ahí, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que ya se están extralimitando las autoridades en sus funciones. Yo creo que nadie merece ser así perseguido de esa naturaleza, y mucho menos pues por las instituciones, que son las que tienen que velar por los intereses de nosotros como ciudadanos. El trámite de un amparo para evitar su eventual extradición a los Estados Unidos, ¿a qué se debe? ¿Sospechan ustedes? Es nada más de manera, repito, fue de manera preventiva, ¿no? Para efecto de saber si existe alguna orden internacional, pero no es que el fiscal tenga por conocimiento que haya alguna investigación en su contra. Se presenta de manera preventiva. ¿Qué sigue en este proceso? Finalmente te pregunto, Rodrigo Ugalde. Pues nosotros haremos valer el juicio de amparo. Realmente
me lo han preguntado en diversos medios de comunicación, que si acudiremos a instancias internacionales. Yo le aconsejé personalmente a mi cliente que confiáramos en las autoridades nacionales, confiáramos en nuestras instituciones, y pues bueno, vamos a trabajar muy duro en poder hacer este razonamiento lógico para que lo puedan entender, obviamente, el juez que resuelva el amparo, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Rodrigo, que nos hayas permitido esta comunicación. ¿Algo más que desees agregar? Este proceso, ¿cómo va a caminar de aquí en adelante? Se acaba de señalar un plazo de cierre de investigación de 1 mes, entonces es el 4 de septiembre. Esperemos obviamente que se tramite lo del tema de la suspensión y bueno, veremos cómo se pronuncia el Poder Judicial Federal. Tenemos mucha fe en que harán valer todos nuestros agravios y pues bueno, pudiese salir por ahí. Sin embargo, no me gustaría especular. Sabemos ahorita pues que es un asunto sumamente mediático, sumamente complejo por el antecedente que se puede generar y el precedente que se puede generar, pero estaremos en la expectativa. No te podría yo decir un plazo como tal porque sería una cuestión subjetiva. Tenemos que esperar los plazos, obviamente, que nos vaya marcando el código y también ir viendo cómo se van resolviendo las cosas en los tribunales federales. Te agradezco muchísimo la oportunidad de poder escucharte. Pepe, te agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad de hablar contigo. Estaremos en comunicación. Gracias. Hasta pronto. Esto es el abogado defensor de Uriel Carmona Gándara, el maestro Uriel Carmona Gándara, maestro en Derecho, fiscal del Estado de Morelos, en este momento en reclusión